presenta Manantial de Música. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Es el programa Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. Te paso los teléfonos en cabina, es el 83 75 50 51, 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Un número de celular para mensajes de texto y ese audio durante la semana es el 818-252-8607 y una página de internet donde puedes encontrar prédicas de programas anteriores, que es www.elrenuevo.com.mx. Y también tenemos un servicio social para las personas que gusten donar sangre, que nos han ayudado anteriormente o puedan ayudarnos en esta ocasión. Es un hermano, está ocupando sangre. Si alguien puede ayudarnos con esto, se comunica con nosotros. Bueno, pues otra vez también muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto saludarte. Y vamos a comenzar con el tema de hoy, ¿no? Si has estado con nosotros las últimas semanas, hemos estado en el libro de Santiago, pero la semana pasada, si te acuerdas, hicimos una pausa en el libro e intercalamos el libro de Primera de Juan para continuar con el tema que habíamos tocado en Santiago, que es el tema del pecado. Estábamos hablando de guerra espiritual, si te acuerdas, y habíamos concluido que la verdadera guerra espiritual tiene que ver con el pecado. La guerra espiritual que tenemos los cristianos no se trata de atar demonios, no se trata de echarlos fuera, no se trata de exorcismos. La guerra espiritual que todos tenemos es el diablo tentándonos siempre, todos los días, y nosotros resistiendo. Es decir, no es una guerra que se gane de una vez y para siempre. Tú puedes hoy resistir al diablo y mañana él va a estar ahí otra vez tentándote. Y puedes vencerlo mañana otra vez, resistir su tentación. Y pasado mañana ahí va a estar siempre. Por eso dijo el Señor Jesús, el que persevere hasta el final, ese es el que será salvo. Pero de esto se trata la guerra espiritual. Y así se vence la guerra espiritual. Santiago 4:7, y es donde nos habíamos detenido, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la guerra. Así se gana la guerra, resistiendo al diablo. Lo mismo dice Primera de Pedro 5:8 y 5:9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el 5:9, al cual resistid firmes en la fe. Resistid. Eso es todo lo que se nos manda en la palabra de Dios. No se nos manda echarlo fuera, no se nos manda atarlo, no se nos manda ponerle cadenas perpetuas, no se nos manda lanzarlos al fondo del abismo. Lo que se nos dice es que tenemos que resistir. Eso es todo. Nada de gritos, nada de desatar, nada de echar fuera. Esa es la guerra. Lo demás es una cortina de humo puesta por él mismo, por el mismo diablo. Tenemos que resistir sus tentaciones. Tenemos que evitar caer en pecado. Por eso hemos estado hablando del pecado. Ya hemos dicho cuántos pecados te quitan la salvación. Uno. ¿Cuántos pecados te llevan al infierno? Uno, nada más. ¿De qué tamaño? No hay tamaños de pecado. Lo que a veces llamamos un pecadito, ese también lleva a la muerte. La semana pasada por eso intercalamos Primera de Juan, porque este libro habla mucho sobre lo que es el pecado. Si te acuerdas, por ejemplo, en Primera de Juan 1:8 dice, el que dice que no tiene pecado se está engañando a sí mismo. En el 1:10 dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Primera de Juan 2:4 dice que el que dice
que lo conoce, o sea, el que conoce a Jesús y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Entonces la pregunta es, si decimos que lo conocemos, tenemos que preguntarnos si estamos guardando sus mandamientos. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, es decir, el que dice que tiene el Espíritu de Dios. Lee ahí Primera de Juan 2:6, ¿qué dice? ¿Tiene que hablar en lenguas? ¿Tiene que revolcarse en el piso? No, no dice eso, dice, debe andar como él anduvo. El que tiene el Espíritu de Dios anda como él anduvo. Decimos, y hoy decimos, no, pero es que yo hablé en lenguas, ya tengo el Espíritu. ¿Te fijas qué engañados nos tiene el diablo? Primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él, o sea, otra vez el que tiene el Espíritu de Dios, dice, no peca. En el 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué dice en el 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso es una constante por todo el libro de Primera de Juan. El que peca no es hijo de Dios. Así de estricto es Dios en cuanto al pecado. Dios no puede convivir con el pecado. Dios no tolera el pecado. Pero antes de seguir hablando de cualquier otro tema, vamos a ir hoy hacia el principio. Decíamos las semanas pasadas que a veces hoy ni sabemos lo que es pecado. Yo creo que muchos no saben lo que es pecado y de eso queremos hablarte hoy. La palabra pecado en el original significa errar el blanco, no lograr la meta. Pero aquí mismo lo define muy bien Juan. En Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Te das cuenta? Esa es la definición de pecado. Pecado es infringir la ley. Pecado es violar la ley. ¿A qué ley se refiere? ¿A la ley de Moisés? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. No, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Mira, vamos al libro de Hechos, al capítulo 15. Ahí acuérdate que en el libro de Hechos se ve la iglesia cuando recién nace. En el libro de Hechos, en Hechos 15, se da una discusión y es cuando se celebra el primer concilio de la iglesia cristiana, ¿no? Hechos 15. Este tema lo acabamos de ver ahí con los hermanos que nos reunimos los viernes. Sabes, por lo regular no repetimos los temas porque ellos también son radioescuchas nuestros, pero era un tema importante para traer a radio, así que una disculpa para los hermanos, pero lo van a escuchar otra vez, ¿no? Sirve que nos lo aprendemos bien, ¿no? Y de paso un saludo a todos los que se reúnen con nosotros los viernes. Hechos 15, si puedes léelo ahí en tu casa. Por ejemplo, en Hechos 15:5, dice, unos fariseos que habían creído les decían, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y entonces comenzaron la discusión, comenzó el concilio. Habló Pedro, habló Pablo, habló Bernabé, habló Jacobo y llegaron a una conclusión. Dice en Hechos 15:19 que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. El tema es importante porque nosotros pertenecemos a esos gentiles que se convirtieron al cristianismo. En el 15:20 dice, solo que se les escriba que se aparten de ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Eso es todo. Pero recuerda cómo comenzó la discusión. Decían que tienen que guardar la ley de Moisés. Y después del concilio concluyeron que no, que de la ley de Moisés solo nos quedemos con apartarnos de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y todo lo demás ya no es para los cristianos.
La ley de Moisés no es para los cristianos. Eso dice la Biblia, ¿no? De hecho, hemos oído muchas veces, ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Dice Romanos 6:14. Pero a veces andamos confundidos. ¿Qué significa entonces? ¿Que ya no guardamos la ley? Pero entonces, ¿por qué sí los 10 mandamientos? ¿Cómo funciona? ¿No? Y si tenemos que guardar los 10 mandamientos, ¿por qué no guardamos el sábado también? Si es de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces vamos a comenzar ahí. Vamos a comenzar por ver primero cuál es la ley de Moisés. Porque a veces pensamos que solo son los 10 mandamientos, pero no es así. Estos son una parte. Pero si te fijas, después de ahí, de Éxodo 20, donde da los 10 mandamientos, sigue dando más mandamientos y más leyes. Éxodo 21 habla sobre las leyes sobre esclavos, leyes sobre actos de violencia. En el 22 habla de leyes de restitución, de leyes humanitarias. Después sigue el libro de Levítico. Este también es la ley de Moisés, ¿no? En Levítico 6 habla de las leyes de los sacrificios. En Levíticos 11 habla de los animales limpios y de los animales inmundos. En el 11:7 de hecho es donde nos dice que debemos de tener al cerdo por inmundo y no comerlo. La pregunta es si hoy nosotros podemos hacerlo o no, ¿no? Levíticos 13 habla de leyes acerca de la lepra. Levíticos 18 de actos de inmoralidad prohibidos. En Levíticos 20 habla de las penas por actos de inmoralidad. En el 29, por ejemplo, dice que todo hombre que maldijere a su padre o a su madre tiene que morir, lo tenían que matar. ¿Nosotros debemos matarlos hoy también? Levítico 20:10 dice que si un hombre comete adulterio, el adúltero y la mujer tenían que morir, tenían que apedrearlos. Hoy también los debemos de apedrear. En el 20:13 dice que si alguno se ayuntare con varón como con mujer, ambos deberían de morir también. Esa es la ley, está en la ley de Moisés todo esto, ¿no? La pregunta es si nosotros tenemos que hacerlo hoy igual, ¿no? Por eso yo creo que por eso dijeron que esto ya no, por eso dice de todo, de la ley de Moisés, estaban diciendo ahí en el concilio, solo quédense con esto, con lo de los ídolos, con no comer sangre, ni ahogado, ni la fornicación. Eso es todo. De la ley de Moisés solo quedémonos con esto. Es el primer acuerdo que llegó la iglesia primitiva. Entonces ya no estamos bajo esa ley. Ya no cumplimos la ley de Moisés y eso es para nosotros también. Hoy nosotros somos gentiles. Pero la pregunta es, ¿la quitó Dios? ¿La quitó Jesús? Hay hoy a quien dice que la derogaron. Pero mira lo que dijo Jesús. Esta va a ser la clave para entender todo muy bien. Vea tu Biblia en Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta es la clave para entender todo. ¿Qué quiso decir Jesús con cumplir? ¿Y vino a cumplir la ley? Pues sí la cumplió. Pues dice la Biblia que Él no tuvo pecado. Pero mira cómo nos va a dar más luz buscar el significado de la palabra cumplir. En el griego se usa, cumplir es la palabra plero, plero, que significa completo o lleno. Significa hacer repleto algo, atiborrar algo, rellenar un hueco, terminar una tarea, perfeccionar, completar, cumplir. Si te fijas, todas significan más o menos lo mismo. Jesús está diciendo, no vine a abrogar la ley, sino a completarla. No vine a abrogar la ley, sino a terminarla. No vine a abrogar la ley, sino a perfeccionarla. Esa es la palabra. Jesús no quitó la ley, sino que vino a perfeccionarla, a completarla. Eso es lo que quiso decir en Mateo
5:17. Y si seguimos leyendo ahí, verás que eso es lo que hizo en la práctica. La está completando. Pero sigamos leyendo. Mateo 5:18. Mira cómo estos versículos de hecho toman otra visión, otra dimensión, ¿no? Al entender lo que está diciendo, empiezas a entender el contexto, empiezas a entender los demás versículos. Por ejemplo, en Mateo 5:18 dice: porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, o sea, hasta el fin del mundo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, hasta el fin del mundo la ley seguirá en vigor, pero ya no la de Moisés, sino una nueva ley. Dice en el 5:19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, estos, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. De hecho, ahí donde veíamos Hechos 15, ellos decían: no, Moisés ya tiene quien lo predique. Nosotros los cristianos predicamos a Cristo y sus mandamientos, ¿no? Mateo 5:20 dice: porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa lo que estamos hablando? Si vuestra justicia no fuere mayor, si tu ley no fuere mayor. Por eso viene a elevar la ley, no vino a quitarla, vino a elevarla, vino a hacerla mayor que la de Moisés, vino a hacerla mayor que la que cumplían los fariseos, vino a completarla. Y después comienza a darnos los nuevos mandamientos, es decir, a completar la ley. Comienza a hacer un cambio de la ley de Moisés a lo que se llama la ley de Cristo. Sigue leyendo ahí Mateo 5:21. Dice: oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esta era la ley de Moisés. Y dice Jesús: pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esta es la nueva ley, la ley de Cristo. 5:27 de Mateo dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Esta es la ley de Moisés. Pero yo les digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta es la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? 5:31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esa era la ley de Moisés. Pero en el 32 dice: pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Esta es la ley de Cristo. 5:38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley de Moisés. Pero dice el Señor: yo les digo, no resistáis al que es malo. Cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ponle la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. ¿Te das cuenta? Esta es la ley de Cristo. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, dale. Esa es la ley de Cristo. 5:43 de Mateo. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa es la ley de Moisés. Pero yo les digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Esta es la ley de Cristo. El sermón del monte es parte de la ley de Cristo, una parte. De los cristianos a veces colgamos en nuestra pared cuadros de los 10 mandamientos, pero esos 10 mandamientos que le dieron a Moisés no son los de nosotros. Nosotros tenemos que colgar el sermón del monte, ¿no? Una nueva ley. La de Moisés ya quedó atrás, la de nosotros es la ley de Cristo. ¿Por qué Jesús tuvo que completar esta ley? ¿Por qué tuvo que perfeccionar esa ley que existía antes? Porque no era perfecta.
La nueva ley es en parte la ley de Moisés, pero perfeccionada, completada, ¿no? ¿Por qué? Porque no era completa. Si tomas ahí nota, mira Hebreos 8:6. Hebreos 8:6, búscalo ahí en tu Biblia. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, el primer pacto era defectuoso, porque así lo hizo Dios. ¿Para qué? Para dar lugar a este segundo pacto, a esta segunda ley. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que es viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Tenía que desaparecer ese pacto, esa ley, porque no era perfecta. Hebreos 7:11, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 7:12, pero cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Eso es lo que está pasando ahí, un cambio de ley. Antes era la de Moisés, ahora es la ley de Cristo. De hecho, así la nombra Pablo. Si vas a 1 de Corintios 9:20, donde dice Pablo, me hice a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley, entre paréntesis dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley, dice, pero para ganar a los que sí están sujetos a la ley. 1 de Corintios 9:21, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y luego dice entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? No está sujeto a la ley de Moisés, pero está bajo la ley de Cristo, la nueva ley, la gracia, la ley de la gracia. Esa es la ley para nosotros. Nosotros debemos seguir y obedecer la ley de Cristo. La pregunta es si siquiera la conocemos, si siquiera habíamos escuchado hablar de ella. Pero esto es lo que se refiere 1 de Juan. Pecado es violar los mandamientos de esta ley. ¿Okay? La otra ley, la de Moisés, se terminó en Romanos. En Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Gracias por seguirnos acompañando. Les pasamos los teléfonos aquí en cabina, es el 83 75 50 51, 83 75 50 55. El celular es el 818-252-8607. Ese también es para mensajes de texto. Y nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Aunque también te quiero recordar que tenemos ahí un servicio social, andamos solicitando donadores de sangre, ¿no? Es tu oportunidad de hacer la buena obra de esta semana o de este mes, que no sé cómo lo manejes tú, ¿no? Pero si quieres donar sangre, márcanos y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Te damos toda la información. No sé si hasta aquí me está explicando, ¿no? Lo que dice la Biblia es que existía una ley, que es la ley de Moisés, pero se terminó. Vimos aquí en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. La ley estaba hecha para llegar hasta que viniese Cristo. En Lucas 16:16, Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Te das cuenta? Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ok, se acabó la ley. Pero luego dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Digo, por fin, ¿hay ley o no hay ley? Claro que hay ley, pero es una nueva ley, nuevos mandamientos. Lucas 16:18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Ellos decían, pero Moisés sí nos dejaba divorciarnos. Sí, pero ya no, dijo Jesús. Esta es la nueva ley. Hay nuevos mandamientos.
Juan 13:34 les dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Te das cuenta? Nuevos mandamientos, nueva ley. ¿Podemos comer carne de cerdo ahora? Sí, porque ya no obedecemos la ley de Moisés. ¿Debemos guardar el sábado? No, porque ya no obedecemos la ley de Moisés. ¿Podemos tocar difuntos? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Debemos diezmar hoy? No, porque ya no obedecemos la ley de Moisés. ¿Debemos obedecer los 10 mandamientos? No, porque ya no obedecemos la ley de Moisés. ¿Debemos de matar a los homosexuales? No, porque ya no obedecemos la ley de Moisés. Entonces podemos hacer lo que queramos. Entonces podemos adulterar. No, porque aunque ya no obedecemos la ley de Moisés, hoy tenemos una ley que es la ley de Cristo, la nueva ley. Y la nueva ley también dice no adulterar. Es más, la nueva ley dice que si miras a una mujer para desearla, ya adulteraste. ¿Te das cuenta? Pero lo que quiero que te quede claro es, no lo hacemos por aquellos 10 mandamientos, lo hacemos por la nueva ley, porque Jesús lo mandó. ¿Te das cuenta? No debemos matar a nadie, no porque en los 10 mandamientos lo decía, sino porque Jesús lo dijo. Obedecemos los mandamientos de Jesús. ¿Te das cuenta? Y estos son los que tenemos que buscar en la Biblia, los nuevos mandamientos. Mateo 22:36, le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es un mandamiento de la ley de Cristo. Dijo después: este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es otro mandamiento de la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? Es la nueva ley. Mateo 5:18 dice: si eres guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. Está hablando de que ya no estás bajo la ley de Moisés. Eres guiado por el Espíritu de Dios. Esa es la nueva ley, la ley del Espíritu, de ser guiados por el Espíritu. Este es el nuevo pacto, el pacto del Espíritu. Los nuevos mandamientos están por todo el Nuevo Testamento. Casualmente, algunos coinciden con la ley de Moisés, pero otra vez los obedecemos porque Jesús los mandó. ¿Te das cuenta? Mateo 19:17, cuando le preguntaron a Jesús: ¿qué haré para conseguir la vida eterna? El joven vino y le preguntó eso a Jesús. Y Jesús le dijo: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esos son mandamientos de la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo. ¿Y qué más? Uno nuevo. Así le dijo a sus discípulos, ¿te acuerdas? Deja todo y sígueme. Vende lo que tienes y sígueme. Un mandamiento nuevo. Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esto se cumple, en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos son mandamientos de la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? Marcos 16:15. Un nuevo mandamiento. Este no estaba en la ley de Moisés. Dice Marcos 16:15, nos dice el Señor: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Este es un mandamiento de la ley de Cristo. Este no estaba en la ley de Moisés, ¿te fijas? ¿Sí notas la diferencia? Es diferente, aunque sea por muy poco. Es diferente la ley de Cristo a la ley de Moisés. Pero esta es la nuestra, la de Moisés. Ya quedó atrás. Yo no sé si estoy siendo claro,
Pero alguien puede decir, pero entonces, ¿para qué fue la ley de Moisés? Y eso es lo que vamos a hacer. Para varias cosas. Vamos a Gálatas 3:19. Búscalo en tu Biblia. Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida a causa de las transgresiones. Eso es lo primero, como cualquier ley, para que no hubiese transgresiones. Aquí mismo, si no hubiese leyes de tránsito, abundaran los choques, ¿no? Si no hubiese leyes y cárceles, cualquiera tomaría lo que no es suyo. Oye, una mecedora que está afuera, la agarras. Y si le dices está mal, ¿por qué? ¿Quién lo dice? Si no hay ley. Entonces, para eso es la ley. Para eso son las leyes. El primer motivo de la ley es para que no abunden las transgresiones. Acuérdate aquí que Dios está llevando su pueblo a la tierra santa. Todos los demás pueblos que están en su tierra, los egipcios, los romanos, los asiáticos, tienen sus leyes. El pueblo de Dios, cuando está en su tierra, debe tener leyes también, por orden simplemente. Pero lo que dice la Biblia es que esa ley no iba a durar para siempre, ¿verdad? ¿Hasta dónde iba a ser? ¿Qué dice ahí en el 3:19? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Te das cuenta? La ley era hasta Cristo nada más. El segundo motivo de la ley, Gálatas 3:22, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley fue dada para mostrarnos el pecado. Ese es el propósito de la ley de Dios, la de antes y la de hoy también. Miren, Romanos 7:6 dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Te acuerdas lo que hablábamos ahorita? La nueva ley, el régimen nuevo es del Espíritu. Romanos 7:7. ¿Qué diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. La ley es para que conozcamos el pecado. Dice, porque no conociese la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. La ley es para mostrarnos el pecado. Para eso era la ley de Moisés. Para mostrar la suciedad. Para eso es la ley. Para eso es la Biblia. La estás leyendo. ¿Cómo vas a saber lo que es pecado y lo que no es? Gálatas 3:20 nos dice lo mismo. Gálatas 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Por qué? Porque una nueva ley para volver a encerrar todo bajo pecado. Fíjate lo que pasó ahí en la historia. Dios dio la ley de Moisés y con el tiempo los judíos, los fariseos pensaban que ya la cumplían. Así como el joven rico que vino y le dijo a Jesús, esos mandamientos yo ya los guardo desde mi juventud, ¿no? Así creían los fariseos. Se creían santos, se creían justos, se creían sin pecado. Ya no se sabían pecadores. Por eso viene Jesús y les levanta los límites y los vuelve a dejar bajo pecado. Gálatas 3:19 dice, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, para que sepan que son culpables, para que sepan que no hay justo ni aún uno. ¿Te das cuenta? Nosotros mismos, hermano, antes de conocer a Dios, pensábamos que éramos buenos. Decíamos, no somos tan malos, pero cuando vimos los mandamientos, nos exhibieron
y nos pusieron bajo pecado. Ese es el propósito de la ley. Yo me creía bueno, pero cuando vi la ley de Dios dije, pero Dios no busca buenos, Dios busca santos. Ese es el propósito de la ley, de la antigua y de la nueva. Mostrarnos el pecado. ¿Para qué? Porque ese es el principio de la salvación. Ese es el evangelio. Romanos 5:8. Siendo aún pecadores, tienes que saber que eres pecador para poder recibir la gracia de Dios. Dice en Romanos 6, cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si no sabes que eres pecador, no puedes recibir salvación. Primera de Juan 1:9, lo vimos aquí mismo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo vamos a confesar algo que no sabemos que es pecado? Entonces te das cuenta, si no estás estudiando la Biblia, puedes estar haciendo cosas que son pecado, pero tú no las sabes porque no estás estudiando la Biblia. Y la paga del pecado es muerte. La ignorancia no nos exime. Por eso es importantísima la palabra de Dios. Por eso es lo importante de estudiarla bien. Por eso es lo importante de interpretarla bien. Por eso es la importancia de no creer todo lo que nos digan. Creerlo a ciegas no es posible. Tienes que cuidar tu vida. Si interpretas mal la Biblia, si no sabes qué mandamientos cumplir, ¿Cómo vas a saber lo que es pecado? Hoy ahí andan muchos guardando el sábado porque vienen los 10 mandamientos, pero te fijas, lo que hemos visto hasta ahorita ya no aplica para los cristianos. Si te fijas, ese mandamiento en especial, Jesús no lo mandó en el Nuevo Testamento, sino todo lo contrario. Es contra el que habló más. ¿Te acuerdas cómo retaba a los fariseos? ¿Cómo le encantaba a Jesús hacer obras los sábados para que se enojaran? Y un día les dijo en Mateo 12:8, es que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Te das cuenta? Pablo también dijo en Colosenses 2:16 que ya nadie los juzgue en comida, en bebida, en fiestas ni en días de reposo. Eso era sombra de lo que había de venir. ¿Te das cuenta? Eso se quedó atrás. Guardar el día de reposo no es parte de la ley de Cristo. Era parte de la ley de Moisés. ¿Te das cuenta? ¿Sí comprendes la diferencia entre la ley de Moisés y la de Cristo? ¿Para qué era la ley? Mira también lo que dice en Gálatas 3:24. Dice Gálatas 3:24, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Yo no sé si sepas lo que significa ayo. Ayo quiere decir, o así se le decía a un sirviente. En la antigüedad era un esclavo de confianza. ¿Sabes cuál era su función? Tenía la tarea de velar por los hijos varones de la familia hasta que fueran mayores de edad. El ayo los llevaba a la escuela, los recogía de la escuela, los ayudaba con la tarea, les enseñaba, los educaba, los corregía. Era su custodio hasta que cumplía la mayoría de edad. Y aquí dice Gálatas, eso es la ley. Nos cuidó al pueblo de Dios hasta que viniese Cristo. La ley era para cuidarnos hasta que viniese Cristo. La ley era para mostrarnos el pecado y llevarnos, guiarnos al que los limpia, al que salva, a Cristo. La ley nunca fue para dar salvación. La ley siempre ha sido para mostrar nuestro pecado. La ley nunca fue para justificarnos, ni la nueva, ni la anterior, ni la de hoy, ni la de ayer. De hecho, dice la palabra que el que quiere justificarse por la ley debe cumplir toda la ley. Gálatas 3:10 dice, hay los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Porque Cristo, dice en el 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
hecho por nosotros maldición. Gálatas 2:21 dice, si por la ley fuese la justicia, pues entonces por demás murió Cristo. ¿Te das cuenta? No somos salvos por ley, nunca, ni por la de Moisés de antes, ni por la de Cristo ahora. Eso es lo que dice la Biblia. Y ya hemos estado viendo que son diferentes las dos leyes, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre las dos leyes. Gálatas 3:12 dice, la ley de Moisés decía, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, la ley decía, si haces esto, yo te doy esto. Y si fallas, tendrás castigo, ¿no? Pero la ley de Cristo es así. La ley de Cristo no es así. Mira lo maravilloso de la ley de Cristo. Fíjate cómo cambió el orden. Dice Gálatas 3:12, antes era, haz esto y vivirás. Pero ahora se nos dio primero la recompensa. Dice Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo. ¿Qué quiere decir? Que fuimos salvados por gracia, sin merecerlo. Ese es el evangelio. Efesios 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siendo aún pecadores. Él nos dio el premio, sin merecerlo, sin hacer nada. Esa es la gracia de Dios. No tuvimos que cumplir ni la ley de Moisés, ni la ley de Cristo para ser salvados. Él nos eligió, Él nos rescató. Fuimos salvados, fuimos rescatados. Dice Efesios 1:5, por el puro afecto de su voluntad. ¿Te das cuenta? Nos dio el premio primero, nos convirtió, nos dio su espíritu. ¿Qué debemos hacer ahora? Obedecer la ley de Cristo. Obedecer los mandamientos de Cristo. Muchos dicen, pero ¿por qué si ya somos salvos? Los cumplimos por amor. Los cumplimos, los obedecemos por agradecimiento, porque nos salvó, porque perdonó nuestros pecados, porque limpió nuestros pecados. No sé si veas la diferencia entre la ley de Cristo y la de Moisés. Esta es una ley que no se nos obliga a cumplir para ser salvos, sino que es una ley que se cumple por amor a aquel que nos salvó, por agradecimiento, porque derramó su sangre en la cruz. Los cristianos nos esclavizamos a Él por puro gusto. Él en la cruz nos quitó la esclavitud. Él nos hizo libres. Pero nosotros nos hacemos sus esclavos por gusto, por amor. Obedecemos la ley de Cristo por amor, porque Él derramó su sangre por nosotros. Es una ley que no es una carga. Jesús dijo en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así tiene que ser la ley para nosotros. Al que se le hacen pesados los mandamientos de Cristo es porque no ha sido convertido. Su yugo es fácil, su carga es ligera. ¿Te das cuenta lo que significa esto? Primera de Juan 5:3, ahí más adelantito. Primera de Juan 5:3 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Él nos salvó sin merecernos. Nos escogió a nosotros. Debemos guardar sus mandamientos. Es lo menos que podríamos hacer. Él nos limpió, Él nos salvó. No son pesados. ¿Te das cuenta? Por eso vinimos a Primera de Juan. A Primera de Juan para ver eso. La ley de Cristo no se cumple para ser salvos. La ley de Cristo se cumple por amor. La ley de Cristo hoy para nosotros es como la evidencia del que es salvo. El que ha sido salvado por el Señor guarda los mandamientos. Y el que no los cumple, el que todavía anda practicando el pecado, es porque no es salvo. No porque sean obligatorio cumplirlos, porque ya no estamos bajo la ley.
Ya no somos salvos por ley, pero aquel al que Dios ha salvado cumple sus mandamientos, tiene un deseo de agradar a su Señor, tiene un deseo de obedecer a su Señor, de ser esclavo de su Señor. Esa es la evidencia. Por eso leímos 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. 1 de Juan 2:4, el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso. El que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. No podemos andar en pecado porque fuimos rescatados. ¿Entiendes la diferencia? No obedecemos la ley para que nos rescate, no. Ya nos rescató, tenemos que obedecerlo. Tenemos que ser sus esclavos por amor. No debemos amar las cosas del mundo por amor a Él. Como dice 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Te das cuenta? Obedecer la ley no es para ser salvo, sino que es la evidencia de que fuiste salvado por Él. Pero aquí por eso fuimos al principio. ¿Cómo vamos a obedecer algo que desconocemos? Dijimos, ahorita andan unos guardando el sábado y cristianos decimos, oye, están bien mal, ¿verdad? Y nosotros diezmando. Pues ¿bajo cuál ley estás? Todo el que quiere justificarse por la ley cae de la gracia del Señor. ¿Te das cuenta? Pero hoy andamos así los cristianos, cumpliendo cosas que no son mandamientos, porque nos la imponen los hombres. ¿Y todo por qué? Por no ir a la palabra de Dios por nuestra cuenta. Date cuenta que faltar a la iglesia un domingo no es pecado, ni 2 ni 3. Faltar a la iglesia no es pecado. Las mujeres, usar pantalón no es pecado, ni usar aretes, ni ponerse maquillaje. Date cuenta, no diezmar en la iglesia no es pecado. Pero bajo la ley de Cristo, no ayudar a los pobres sí es pecado según la nueva ley. Mira Mateo 25:31. No ayudar al necesitado es pecado, pero lo estamos ignorando. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ir a la nueva ley, tenemos que ir al nuevo pacto y ver lo que es pecado y luchar contra el pecado. ¿Cómo se lucha contra el pecado? Hasta la sangre. Dice Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado. Dice Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, hasta la sangre, cueste lo que cueste. No voy a robar aunque me muera de hambre y no tenga dinero, porque es primero honrar y obedecer a mi Dios. ¿Te das cuenta? Hay que luchar hasta la sangre contra el pecado. No podemos seguir pecando. Mateo 18:8-9 dice: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que con tus 2 manos o tus 2 pies ser echado al fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echados al infierno. Y hoy muchos dicen, no, pero ahí está hablando simbólicamente, ¿no? Ahí está jugando el Señor, ¿o qué? El Señor está hablando en serio. Lo que pasa es que no vemos el pecado como lo ve el Señor, como lo odia, como lo aborrece. Él no está jugando, Él está hablando en serio. Y nosotros no vamos a la Biblia y no sabemos lo que es pecado. Por eso dijo el Señor en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Tienes que ir a la nueva ley, buscar en la nueva ley, la de Cristo, lo que es pecado y dejarlo de hacer. No perdonar
es pecado, según Mateo 6:15. Mirar a una mujer con lujuria, pero no nomás en la calle, en revistas, en la tele, es pecado, es adulterar, según Mateo 5. El enojarte con alguien es como si lo hubieras matado, según la ley de Cristo. El no predicar el evangelio, el no hacer discípulos, es pecado, según Mateo 28:19. El no hacer obras de caridad, el no visitar enfermos, el no ayudar a los pobres, es pecado, según Mateo 25:31 hacia adelante. Los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, la avaricia, hermano. Ese evangelio de prosperidad, la avaricia es pecado, según Marcos 7:21 y Marcos 7:22. La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Dios resiste a los soberbios. ¿Te das cuenta? Gálatas 5:19 dice que las obras de la carne son pecado. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, hermano, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, envidias, homicidios, borracheras. Hay cristianos tomando alcohol porque el pastor les dice que no pasa nada, y cosas semejantes a estas. Efesios 4:31 dice que la amargura, el enojo, la ira, la gritería, toda malicia es pecado. Colosenses 3:5 dice que la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, dice ahí. ¿Te das cuenta? Todo esto es parte de la ley de Cristo. Esta es la ley que debemos de cumplir nosotros. ¿Sabías de estas cosas? Que la gritería, que los malos pensamientos son pecado, que el orgullo es pecado. Y hay muchos más. El orgullo, la falta de paciencia, la jactancia, la presunción, el unirse en yugo desigual es pecado. Desear las cosas del mundo es pecado. Hablar en lenguas, dice Primera de Corintios 14, es pecado. El hacer acepción de personas es pecado. Primera de Timoteo 5:8 dice: el que no provee para los suyos es pecado. ¿Te das cuenta, hermano? Vea la palabra de Dios. Por eso dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Busca la palabra de Dios, busca a Cristo y obedece la nueva ley, la ley de Cristo. Dios te bendiga, hermano. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.